que han generado noticia. Perú Posible, que ha tenido todo este problema relacionado con las acusaciones de Alejandro Toledo, el Partido Popular Cristiano, que ha tenido las renuncias de Gaby Pérez del Solar y de Lourdes Alcorta, y Jorge del Castillo, cuya situación en este momento es desconocida para la gran mayoría de los peruanos. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo quisiera empezar con don Jorge del Castillo, porque aquí hay la duda de si estamos hablando con el secretario general de licencia, renunciante, ¿frente a qué estamos? No, yo pedí una licencia y el comité ejecutivo la ha recibido, no se ha pronunciado sobre ella y más bien ha convocado un plenario para el 20 de septiembre, donde tendré que dar un informe y se decidirá sobre eso. ¿Por qué la licencia? Sí, que estoy con pedido de licencia, pero con vigencia. Pero con vigencia. Muy bien, o sea, en este momento es todavía secretario sí, general. Claro. Muy bien, hasta el 20 de septiembre. El 20 de septiembre en el plenario daré cuenta, informaré. ¿Y se retirará? No sé, vamos a tomar las decisiones. En el partido siempre tenemos la sabiduría final de encontrar soluciones. Ya, pero ¿por qué pide la licencia? Hay tres versiones. La primera es que usted lo que está queriendo es forzar la renuncia del otro secretario general. Frío. La segunda es que a usted lo han desautorizado en una comisión que elige candidatos para las elecciones complementarias. Y la tercera es que lo que usted tiene es algunos problemas y quiere apartarse para que estos problemas no... Ese más frío que este aire acondicionado que lo está haciendo toser. Pero, ¿cuál es entonces la razón? Bueno... O sea, es difícil creer que Jorge del Castillo pide licencia por asuntos personales. Bueno, o sea, pero comprenderás eso es mucho más frío todavía. Comprenderás que los temas internos los tratamos adentro del partido, ¿no? Y menos en presencia de mis amigos los secretarios generales de otros partidos. Muy bien, pero eso entonces quiere decir que hay desavenencias internas. No le llame usted desavenencia. Diferencias, vamos a llamar. Diferencias. O sea, esa es la razón. Sí, claro. Y las diferencias son con su par. No me lleve a tanto, hasta ahí no va a llegar. No, pues, pero es que para saber las cosas. Me pone usted una encrucijada horrible acá delante de mis frente a los enemigos políticos. No son enemigos. No, los partidos son enemigos políticos, pero rivales, por lo menos. Y a veces somos adversarios. Pero entonces, doctor, son diferencias lo que lo llevan a tomar esta decisión. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Y diferencias de estructura? No. ¿Personales? No, tampoco, menos. Ya. ¿Estilos? ¿Y cómo vas sacando? ¿No? Solamente hago mi trabajo. Solamente hago mi trabajo. Muy bien. Ahora ya sabemos entonces que Jorge del Castillo pide la licencia por diferencias internas. Y pasemos entonces al tema que nos convoca. Está vigente todavía. Que está vigente hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre por lo menos. Muy bien. Don Raúl Castro, buenas noches. Don Luis Tavín, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quiero empezar con una pregunta general. ¿Está actuando bien el gobierno y está haciendo una buena gestión el presidente Ollanta-Humala? Don Raúl Castro. Yo diría, Enrique, que esa es una pregunta grande y gorda, ¿no? Pero en términos generales diría que está haciendo un mínimo minimorum, pero ese mínimo minimorum no es suficiente. El presidente no interactúa con los peruanos, no interactúa con las fuerzas políticas. Vive en una torre de marfil, rodeado de sus asesores, y como él no tiene mayor experiencia política y tampoco tiene vínculos políticos, pues actúa de acuerdo a lo que este grupo pequeño le va sugiriendo. Y evidentemente sale a las plazas, sale a las calles, lanza las teorías, que a veces son desconcertantes. Si tú revisas un poco los videos y las noticias de los últimos tiempos, un día dice una cosa, al otro día dice otra, un día sale agresivo contra los médicos, luego dice que hay que hacerlo con calma, etcétera. O sea, quiero decir que da la impresión de que el gobierno no tuviera un norte de acción política clara. En el mensaje presidencial ya se ha definido claramente que este es un gobierno que va por el lado de la inclusión social. Su bandera fundamental es la inclusión social. Veremos a lo largo de los 5 años si tiene éxito o no. Pero más allá de eso, no hay un programa político de avance del país que pueda representar, digamos, la madurez de un gobierno. No lo hay. Tiene ministros aislados que tampoco interactúan y en consecuencia la sensación de vacío y en ciertas áreas de descomposición se va acrecentando. ¿Y tiene partido atrás?
Ese es el problema, pues no tiene partido. Entonces llegamos a lo de siempre, ¿no? Finalmente, los que estamos acá, los partidos políticos, somos los que terminamos sustentando la democracia. Y quienes están del otro lado, que son siempre los improvisados, terminan echándole las cuentas a los partidos políticos. ¿Y los improvisados son los que rodean al presidente? Bueno, los improvisados son todos aquellos que llegan al gobierno como outsiders, sin partidos políticos, que no tienen mayor experiencia política, pero que se lanzan a aventuras, pues, que se suben a partidos que políticos. se suben a partidos políticos también, ¿no? Don Luis Saiz, ¿lo está haciendo bien el gobierno y mejor el presidente? Bueno, mire, yo creo que uno de los temas que estamos reflexionando es que hay como una ausencia de norte, ¿no? Yo creo que... ¿Y de liderazgo? Y bueno, la ausencia de norte implica que no hay un liderazgo establecido que te pueda llevar hacia una dirección que es la que todos esperamos, ¿no? Me parece que no podemos seguir con el piloto automático en economía. ¿Y estamos en piloto automático? Estamos en piloto automático porque la única medida que se tomó es de hacer que los funcionarios puedan pasar los papeles más rápido para las inversiones. Con eso no estoy promoviendo inversiones y no del tipo que quisiera promover, que son las que traen tecnología, tienen valor agregado, etcétera, ¿no? Entonces, el tema económico, creo, ahora estamos viendo ya el inicio de cómo bajan el precio de los minerales, se compran menos minerales, empieza a bajar el canon. Y entonces ya hemos visto a Pasco que está reclamando, hemos visto a Arequipa y ahí van a seguir y eso no se está curando en salud. Entonces creo que ahí hay una falta de reflejos importante. La inclusión social no es pues solamente beca 18 y pensión 65, eso no es inclusión social, hay muchas otras cosas que hay que hacer para eso. Yo creo que eso me hace pensar que hay que revisar, el gobierno debiera de relanzar un poco la agenda de desarrollo del país, en términos económicos, en términos de inclusión social. Vemos la educación, no hemos mejorado en la prueba PISA, ya tenemos 2 años y seguimos lo mismo. La salud, vemos los problemas en los que están. Yo creo que es tiempo que el gobierno se siente, converse con quienes tienen que conversar, con todos los partidos políticos. Nosotros estamos dispuestos a participar, conversar para sacar al Perú adelante. Perú no puede parar. Y para que no pueda parar, todos tenemos que poner el hombro. Muy bien. Don Jorge del Castillo. Bueno, suscribo lo que han dicho, ¿no? Quisiera agregar algunas cosas más. Hay algunos, esta especie de autismo político en que se han sumido y que ojalá tuviera una rectificación, pero tiene su indicador más fuerte en el factor económico. Hemos visto cemento se ha caído 15% las ventas, es un indicador tremendo, ¿no? Las exportaciones, el canon, lo cual quiere decir que hay un menor impuesto a la renta. Y no solamente por la baja de precios, sino que ahora estamos pagando la cuenta de la ley del gravamen minero que se hizo en el 2011, desapareció en el Fondo de Solidaridad. ¿Mal hecho según usted? Mal hecho pues porque concentraron impuestos y desaparecieron el aporte voluntario. Entonces todo eso hoy día, recién en el 2013, cuando se dan cuenta que en el 2012 no hay el incremento que ellos decían, en el 2013 viene la baja en la recaudación. Estamos cobrando el 13 el canon del 12, ¿no? Entonces empiezan a reclamar. Eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo con seguridad. Hay algunas cosas que no me han gustado. Por ejemplo, en la revista Caretas hace 2 semanas salió que la línea ha comprado unos equipos de interceptaciones telefónicas. ¿Dónde están? ¿Hay control fiscal sobre esos equipos? Y después nos quejamos de dónde salen los chuponeos. Bueno, ya sabemos de dónde pueden salir. Entonces eso tiene que ser una cosa transparentada. Los médicos se han quejado que les han mandado aparatos fúnebres, arreglo floral fúnebre. Eso en la época del montesinismo se usaba. O sea, no me gusta nada eso ya, que está pero pasando. ¿Usted intuye, sospecha que eso es del lado oficial? Pues, pero ¿de dónde más va a ser? ¿Ah? No le van a mandar las enfermedades a los médicos o a los pacientes, ¿no? ¿De dónde va a ser? Entonces, evidentemente, esos son métodos reprobables que están yendo en el mismo sentido de lo que acá se está criticando. Este encierro del gobierno hace que este núcleo duro empiece a hacer este tipo de ¿Le acciones. hace sospechar a usted de un neomontesinismo? Bueno, hay gente vinculada al montesinismo que son los asesores directos del gobierno, empezando por Villafuerte. Eso es un hecho.
o no Villafuerte no era un hombre cercano a Saucedo y todo, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber una rectificación. Como los partidos políticos, en efecto, somos quienes finalmente sustentamos el sistema, pues nosotros no le vamos a correr, estoy seguro que acá de la conversación nos saldrá, nadie le va a correr a una opción para poner al país en mejor posición. Lo que pasa es que el gobierno ni lo desea, no quiere, ni lo pide, ni nada por el estilo. Y no se trata de alianzas, de puestos ni de cargos. Se trata de ponernos de acuerdo en políticas, en definiciones. Un conjunto de ideas que puedan ser. ¿Quién le va a negar, por ejemplo, la reforma de la salud, ¿no? Que ha habido una delegación de facultades? ¿Quién va a negar el tema de la seguridad? Pues nos faltaría, nos sobra voluntad para estar en esas cosas, ¿no? Sin duda. Pero la pelota está en la cancha del gobierno. Muy bien. Ahora, visto el panorama que tienen como partido político, me gustaría preguntarle al PPC, ¿por qué razón, si tiene esta opinión y si sus principales congresistas o su gente estaba en contra y pensando en que el PPC debería estar en la oposición, ¿por qué integró la mesa directiva y con eso provocó la salida de Gabriela Pérez del Solar, que ha dicho que esa ha sido la razón? ¿Por qué razón comete una inconsecuencia y se junta con el gobierno de la mesa directiva del Congreso? Y se genera además un problema interno. Gracias, Quique. Gabriela definitivamente no renunció por eso y todo está grabado y está filmado, de manera que eso se puede aclarar fácilmente, pero no quiero entrar en ese tema, porque tanto Gabriela como Lourdes son personas muy queridas. Yo hago hincapié en la inconsecuencia. Sí, pero quiero explicarte algo. Nosotros, en primer lugar, fuimos la oposición en la mesa y lo seguimos siendo con Alianza para el Progreso, con Lucho Iberico. ¿Qué cosa es la mesa directiva del Congreso? Es una representación de las bancadas. Es un Congreso en pequeño. Perdóneme, don Raúl Castro. Sí. ¿Tenían la oportunidad de lograr que la oposición le arrancara la presidencia de la mesa directiva? No, al no la Congreso? tuvimos. No la tuvimos. Nosotros buscamos mucho eso y por ahí surgió la posibilidad de Javier Bedoya. Y los votos que necesitábamos para concluir esa faena eran los votos de Solidaridad Nacional. Finalmente Solidaridad Nacional dijo que no. Porque ustedes no tuvieron el ingenio político de poner a Solidaridad de pronto en la presidencia de la mesa directiva. Con eso de pronto Solidaridad se quedaba y votaba con ustedes. No es por eso, es porque dentro de la bancada de Solidaridad Nacional había la firme convicción de que querían seguir como estaban con el gobierno y que no querían ir con la oposición. De manera que eso se discutió en la bancada y nos fue comunicado con toda claridad. Pero igual, ¿no se siente como una aceptación por un plato de lentejas? No, en el absoluto. ir a la mesa directiva? ¿Qué razón tiene cuando podrían tener un gesto en la oposición? No, pero perdóname, Enrique. Nosotros acabamos de estar en la mesa directiva con Juan Carlos Seguren. Cosa que también ha sido criticada, fue criticada en su momento. Fue muy criticada, pero yo te quiero preguntar si es que Juan Carlos Seguren en algún momento no ha sido oposición clara frente al gobierno, siendo parte de la mesa directiva. Una cosa es que tú compartas la conducción del pleno, que tú balancees la mesa directiva, otra cosa es que se las dejes en bandeja. O sea, juntos pero no revueltos. Pero por supuesto, bueno, porque la mesa directiva es la representación de las bancadas. Bueno, eso es lo que es. Ya, pero ¿les ha generado a ustedes una crisis interna? No va por ahí, porque fíjate, te voy a decir una sola cosa, para que tengas una idea. ¿A qué bancada se va Gabriela Pérez del Solar? A la de Unión Regional. ¿Sabes por quién votó Unión Regional? Por el señor Freddy Otárola. ¿Unión Regional tiene a alguien en la mesa directiva? No. ¿Por qué votó por Freddy Otárola? Ahí está la pregunta. Habría que preguntarle. Don Luis Saiz, si son tan críticos también, la tienen tan clara, el gobierno no les da pelota, a ustedes ni los escuchan, los utilizan, ¿qué hacen al lado del gobierno? Son muchos adjetivos, Enrique. Son en primer situaciones lugar, concretas. Nosotros, situaciones concretas, te las contesto. Nosotros creemos que el gobierno debía de haber manejado esta mesa directiva. Lo creemos. Y por eso es que nosotros acompañamos esa mesa. Segundo lugar, nosotros creemos que todavía el gobierno hay que apoyarlo en darles el beneficio de la duda y apoyarlo. Porque lo peor que nos puede pasar, y que puede pasar en el país, es una polarización total. Y esa polarización hay que evitarla. Por eso que hablamos de gobernabilidad. Pero gobernabilidad en el fondo lo que significa es ver cómo podemos... Pero una oposición constructiva no podría resultar mejor. Pero perdóname, nosotros tenemos una alianza constructiva, si tú quieres.
Desde el lado del gobierno queremos mejorar. ¿Se reúnen? No nos reunimos. Entonces, y por eso, ¿dónde está la alianza? pero por eso lo estamos diciendo. Por eso lo estamos diciendo. Porque parece que es un matrimonio en casas separadas, no en camas separadas, casas separadas. Bueno, ¿funciona eso en la política? En realidad estamos en casas separadas. ¿Funciona sí, en la política eso? Bueno, ¿una alianza donde no se hablan? No nos hablamos a los niveles que debiéramos de hablar. Y por eso es que nosotros estamos señalando que si nosotros vamos a poder continuar con esto, tenemos que hacerlo y tenemos que conversar. Y tenemos que conversar porque creemos que hay que relanzar la política de desarrollo del gobierno. Es que ese es el tema, perdóname. Si el sistema político no está en la agenda del gobierno, entonces ¿cuál es la agenda? Eso es lo que no sabemos. Don Jorge del Castillo, usted dice, estamos dispuestos a dialogar, queremos dialogar. Si el gobierno nos llama para hablar sobre salud, sobre la reforma militar, lo hacemos. Perfecto. Pero se cruzan lanzas entre ustedes y el gobierno a una velocidad y con una dureza implacable. ¿Cómo se puede construir diálogo de esa manera? Bueno, esa es la gran pregunta al señor Ollantaytamala, porque el que ha empezado el pleito es él. Si te forma una megacomisión, que te quieren meter preso, te quieren habilitar poquitamente pajas y fundamentos, pues ¿quién empezó el pleito? Entonces yo creo que ellos además están perdiendo un tiempo precioso. Lo que pasa es que no son gente de Estado, ¿me entiendes? Entonces no entienden que el desarrollo de un país se tiene que basar en el esfuerzo, en el consenso, en la confianza. Ellos se han dedicado a pelear con todo el mundo. Entonces, y no pelean con los demás porque no quieren perder los votos del Congreso, pero si no lo hicieran, ¿no? Entonces, esta disputa permanente hace que pierdan energía central en el desarrollo de su gobierno. ¿Qué obra importante tiene el gobierno? Ninguna. ¿Se ha perdido la confianza empresarial? Sin duda. ¿Tenemos un proyecto de inversiones? Cero balas. Son ideas, ¿no? Pero no hay unas cosas concretas, quizás una obra por ahí. El gobierno puede decir, lo que no puedo es permitir que queden en la impunidad pues una serie de hechos como el de, por ejemplo, Aurelio Pastor. Vamos a suponer, dice el gobierno. ¿Usted, por ejemplo, respalda a Aurelio Pastor? Por supuesto que sí. Cuando dice él que todo esto es porque le han pagado unos presos para acusar no tengo ninguna duda. O sea, porque resulta que el que habló se ha ido del problema, dejado irse del país sin problemas. Pero entonces usted no ve ninguna irregularidad cuando entra, según un video, Aurelio Pastor y promueve la presentación de... Bueno, de un campesino de Ayabaca, pobre, que en buena hora que lo liberaron. O sea, que yo creo que no hay que distorsionar las cosas. Y ahí está el tema. Si quieren investigar a alguien, que lo hagan pues con discreción, que lo hagan con respeto del honor de las personas. Pero primero te maltratan, te zarandean, ¿no? Te dejan en el suelo y después... o sea, ¿esta es una campaña del gobierno para destruir a la prensa? Bueno, pero mira, lo que pasa es que el gobierno tiene sus propias espaldas que cuidar. El último caso de Nancy Obregón es terrible. No hay punto de comparación entre cosas menores y el tema de Nancy Obregón, por favor. Pero como dicen, todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Porque tú, Jorge, hablas de que se está persiguiendo al gobierno de la APRA, sí, claro, en esta media comisión. Pero a nosotros nos montaron una comisión también, ustedes. Cuando ustedes estuvieron en el gobierno nos montaron una comisión que duró todo el periodo. No es que duró 1 año, 2 años, todo el periodo. Y nos montaron una comisión y estaba el señor Velázquez Quisquén, el mando de esa comisión, que hasta hizo un libro con lo que salió de la comisión. Entonces es normal que cuando un gobierno, es normal que cuando un gobierno sale, ¿no es cierto?, tengan que revisar las cosas que se ha hecho. Okay. Ahora, yo sí creo que debe hacerse, Jorge, que debe hacerse con discreción, que debe hacerse sin venganzas políticas, etcétera. Pero, perdóname, tú me vas a decir que discreción tiene el señor Mulder o el señor Velázquez Quisquén con el problema del presidente Toledo. Para nada. Eso no es discreción. Es que eso es un ataque, pero a mansalva. Es que yo creo que debemos volver al denominado o al llamado anteriormente juicio de residencia. O sea, los presidentes tendrían que dar cuenta. El PPC no está para nada de acuerdo con el rumbo que esto está tomando. Al país no le conviene 2 expresidentes constitucionales procesados en el Congreso y bajo amenaza además de acusación constitucional. Eso es gravísimo para el Perú. Y por otro lado, yo creo que también existe un vacío mediante el cual el gobierno que sigue o la población debería de alguna manera poder
tener claramente establecido qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, y que se le permita absorber las preguntas al gobierno que termina. Entonces, pero no, digamos, llevarlo como se está haciendo a procesarlo en una megacomisión bajo la absoluta presunción de delito, ya ni siquiera presunción de delito, ¿no? Sino la cosa es mucho más grave. O sea, aquí ya se hablan de delincuentes y de tales por cuales. Eso no le hace bien a la democracia. O sea, en el Perú hemos aprendido todo, hemos aprendido a ser exitosos, hemos aprendido a exportar, a hacer alianzas muy buenas con otros países emprendedores, pero no aprendemos a cuidar la democracia. Muy bien, ¿qué debe hacer? Porque salen estos días las encuestas, vamos a ver qué ocurre. Suponemos que el presidente seguirá cayendo, o por lo menos ahí abajo, no lo sabemos, pero es lo más probable. ¿Qué debería hacer el gobierno ahora? ¿Y qué debería hacer el Congreso? Ustedes no están en el Congreso. Ustedes tienen una colectividad política y pueden decirnos ahora qué hace mal el presidente y qué debería hacer, y qué hace mal el Congreso y qué debería hacer. Don Luis Sáez. Bueno, yo creo que el presidente lo que tiene que hacer indudablemente, y no es que tenga que esperar las encuestas, sino es hacer un conversatorio con las fuerzas políticas del país. Él es una parte de la fuerza política del país, no es toda la fuerza política del país. Aquí estamos representados un grupo de votos importante, ¿no es cierto? Entonces, en segundo lugar, él tiene pues que sentar a la gente y decir, porque aquí lo que tiene que estar en el norte de los políticos es el desarrollo del Perú. No podemos perdernos esta oportunidad nuevamente. No la podemos perder. Yo, por lo menos, me resisto a perderla. Y en segundo lugar, en el Congreso. El Congreso, pues, tiene que también dedicarse un poco a dejar todas el anecdotario y dedicarse a hacer leyes en serio. O sea, yo creo que ahí hay demasiado... O unos que aceptan todo lo que les manda el gobierno, o otros que las leyes que están planteando no salen. No hemos hecho nada, o sea, no hemos mejorado el tema de los partidos políticos. ¿Qué hay? Sigue pendiente. El transfugismo sigue pendiente. El tema de la ¿cómo se llama? Del financiamiento de los partidos políticos sigue pendiente. El tema del Senado, el tema de la corrupción, de las leyes anticorrupción, no está pasando nada. Entonces, las cosas importantes no están pasando. Muy bien. Don Jorge del Castillo. ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Qué debe hacer el Congreso? Yo creo que el Congreso, con que se corrija en sus propósitos, estaría bastante bueno, porque el Congreso tiene una representación que no está reflejada en el pueblo. O sea, está invertida la cosa, ¿no? ¿A qué le llamas invertido? En el sentido de que la mayoría parlamentaria no es una mayoría de calle, ¿no? En primer lugar. Segundo, creo que el gobierno tiene que gobernar en serio. El presidente tiene que asumir un liderazgo y hacer una convocatoria. Hay instrumentos, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, alguna vez lo han usado, para nada. Para hacer la política del agua, para el ordenamiento territorial, pero para hacer política de fondo, cero, ninguna, ni una reunión. Entonces, tenemos cosas muy importantes y el Perú, al 2011, ha salido un artículo publicado en el diario El Mercurio de Santiago, hace 3 días. Dice, el Perú ya pasó a Chile en su crecimiento y en tantos años le va a pasar 10 puntos por encima. No podemos perder esta oportunidad porque si seguimos perdiendo velocidad de desarrollo, pues la inclusión va a ser una ilusión. Y la inclusión, como acá se ha dicho, no es repartir plata, la inclusión es trabajo. Y sobre la base del trabajo van a nacer muchos otros derechos, etcétera. Entonces, yo creo que los partidos democráticos estamos ampliamente dispuestos a conversar, a concertar, a sumar fuerzas, ¿no? Pero eso tiene que pasar por una línea de respeto institucional que no la hay, como usted lo ha subrayado, y creo que es posible restituirla. Respeto guarda respeto, pero si te atacan y te muerden, tú tienes que responder. Raúl Castro. A ver, creo que estamos más o menos todos en la misma línea. Lo que sentimos es que el gobierno está siempre en la defensiva. Y eso puede ser por 2 razones. O porque tiene un plan que no conocemos, que me gustaría desestimarlo de plano, pero no lo sabemos. O porque tiene temor a hacer una política franca y directa porque sabe que podría perder. Que no tenga temor.
el gobierno, si se junta con los partidos políticos a conversar para el bien del Perú, que no tenga temor. No lo vamos a avasallar ni lo vamos a arrollar. Y en consecuencia yo creo que lo que el presidente y el gobierno debería hacer es abrir las cartas y entrar a una política más civilizada, menos primitiva, menos primaria que la política que estamos haciendo todavía en el Perú. Y en cuanto al Congreso, Enrique, yo te diría que empiecen por nombrar a las personas que no fueron cuestionadas para el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva. Ahí hay personas que no fueron cuestionadas, porque toda esta bronca que se generó con el tema de la repartija, que fue una burbuja de aire, se les imputaba a toda la clase política, y eso no es correcto. Hay partidos que han llevado la peor parte y que son los que deben responder por las personas que fueron cuestionadas. Eso yo iba a decir, es decir, se acabó la crisis de la repartija y se olvidaron de elegir al defensor del pueblo, ya se olvidaron. Por eso va a quedar hay que empezar por eso, pero, y luego darle el rumbo en el sentido que han señalado. Un último tema de 30 segundos para cada uno es el asunto del transfugismo que se ha mencionado. ¿Por qué razón quieren ustedes, los partidos que están representados en el Congreso, que una persona que no está de acuerdo, por ejemplo, con que el PPC integre la Junta Directiva y se quiere ir, ustedes lo quieren vacar? O sea, una persona que ve que es traicionado sus ideales por su partido político, por su bancada en el Congreso, tiene que ser sacada del Congreso porque simplemente no se alinea con una mala práctica o una mala idea o una mala acción del partido político. A ver, por caso. Correcto, Enrique. Mira, 30 segundos. En primer lugar, no hemos votado a nadie nosotros. Pero han pedido que se vaya. No, tampoco. Usted, pero quieren vacarlo. No. Ese proyecto de ley tiene 15 años. Los proyectos de ley contra el transfugismo tienen 15 años. Muy bien. ¿Pero es transfugismo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... O sea, si se van porque ustedes lo traicionan a ellos... Pues Enrique, porque aquí volvemos a las mismas burbujas y a las mismas deformaciones del sistema democrático. La batalla se da dentro de los partidos, no fuera de los partidos. Cuando se toman acuerdos se respetan. No se puede ir y votar por unanimidad un acuerdo y después desconocerlo. Eso no se hace. Eso es transfugismo. Pero perdónenme, ¿ustedes tienen una congresista que salió a decir que se arrepentía del acuerdo y que se arrepentía de haber votado como votó? ¿Eso también no es faltar y no defender el acuerdo? Bueno, pero por eso no tiene que renunciar a un partido. Un partido te exige disciplina, te exige acatar la mayoría de la votación interna, llámese de la bancada, llámese del partido. Por favor, si no, ¿dónde estamos? ¿Cómo funcionan las instituciones, Enrique? Usted, si todo el mundo va a patear el tablero, va a patear la puerta, ustedes no se hizo... 5 congresistas que salieron inmediatamente terminada la votación a pedir, por favor, una revisión de la votación. Pero eso fue por otra cosa. No. Fue el tema de la elección. Fue la elección. No. Fue por la otra elección. cosa. Fue por el tema de la reconsideración. Bueno. Sí. Luis Sáiz. Bueno, muy simple. O sea, los partidos funcionan en base a la democracia interna. Y en la democracia interna, la democracia, por definición, es que más votan por una cosa que por otra. Entonces, si los más votaron por algo, los menos tienen que seguir eso, porque eso es democracia. Porque si no, yo hago lo que me da la gana. Si no votas conmigo, entonces yo hago lo que me da la gana. No es así. Aunque esa votación, y ustedes tuvieron el caso de Cecilia Taib, aunque esa votación vaya contra los principios de la persona. ¿Pero cuáles principios de qué persona, por favor? ¿De qué me está hablando? Cecilia Taib lo dijo muy claro. Cecilia Taib renunció al partido en 2012, diciembre del 2012. Tengo ahí, y ni siquiera al partido, en el Jurado Nacional de Elecciones, y me llegó una... ¿Y entonces yo no quiero hizo ese día en el Congreso? Yo no quiero seguir con eso porque yo a las damas las trato con mucho cuidado. Entonces, pero tengo 4 congresistas, ¿no es cierto?, que lo único que han hecho es salir de esto porque uno quería ser vicepresidente y la mayoría no quería. El otro porque quería ser vocero y la mayoría no quería. Y los otros porque, bueno, tendrán sus propias razones que no quiero ¿Pero usted también está de acuerdo con que quien renuncia a una bancada tiene que irse del Congreso? Por supuesto, en Colombia pasa así. En Colombia el que renuncia a la bancada tiene 2 posibilidades. Se queda solo, aislado en el Congreso o se va. Bueno. El que el bus es el partido político. Ellos fueron elegidos por el partido político. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Bueno, primero, en el APRA no hay transfugismo. Por ahora. Es el lío de blancos.
Pero ha habido. No se piquen. Ha habido. En el Congreso pasado hubo. ¿Ah? Sí. No se piquen. No, pero hubo, pues reconoce. Bueno, ahora ya no, porque si hubiera, desaparecería. Estás a uno de aparecer tú también. No, El tema- le va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que éramos dos en el Congreso pasado y terminamos en uno. No, pero yo creo que es un tema que hay que legislar. Y esto nace, pues, del bendito voto preferencial. Entonces, como los votos son elegidos por voto preferencial, entonces se la creen que es por ellos, no por el partido. Así es. Entonces no le merecen nada al partido. Eso hay que cambiar. Creo que esto tiene que ser parte de la reforma política que la hemos trabajado, pero creo que no se recogió del todo en la Comisión de Constitución. Muy bien. Lo último, ¿sí o no? Asamblea Constituyente, nueva Constitución, cambios a la Constitución, ¿sí o no? Cambio sí, asamblea no. Cambios a la Constitución. Sí, yo reforma la Constitución y el trabajo de la escritura del 79 reformada creo que hubiera sido lo ideal. Muy bien. ¿Y Chejade en la Comisión de Constitución? La del 79, porque el juró por una, ya no hay una confusión de una pelea ¿Chejade de en la Comisión de pulpos ahí. Constitución? Claro que Sí. ¿Chejade en la Comisión de Creo Constitución? que habría que darle la oportunidad. Muy bien.